bienvenidos, bienvenidas en esta mañana. Tenemos el gran privilegio hoy de estar en la casa del Señor, de estar en este lugar y vamos a compartir la palabra, amén. Así que quiero pedirle un favor, ponga su celular en silencio, si le es posible apagarlo, sería fabuloso, no por mí, por cada uno de nosotros para que podamos enriquecernos los unos a los otros a través de las Escrituras. Quiero pedirles que me acompañen por favor a un texto bíblico que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, vamos a leer del versículo 9 al versículo 18. Permítame, le leo lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Señor maravilloso, quiero orar en esta mañana con cada uno de los que nos encontramos en este lugar, luego de haber leído tu palabra. La Biblia es muy clara mostrándonos la condición de los seres humanos, seamos gentiles o judíos, es la condición del ser humano, de pecado, apáticos a ti. Sin embargo, tu misericordia nos ha alcanzado. Y en esta mañana queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida y este tiempo para comprender la palabra que hoy nos vas a enseñar, Señor. Por favor, permítenos entresacar todo lo bueno que tú nos vas a dar en este día. A ti sea toda la gloria, Señor maravilloso, y toda la honra. Y apelamos a que tu Espíritu Santo nos guíe para entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acabo de leerles un texto bíblico que nos deja ver la condición del ser humano. Fíjense que el apóstol Pablo está introduciendo ahí tanto a gentiles como a judíos. Judíos, pueblo escogido por Dios. Gentiles, todos aquellos que no seamos judíos. O sea, ahí entramos todos. Y esa descripción que el apóstol hace ahí es que el hombre, a pesar de que o sea pueblo judío o no sea pueblo judío, está en una condición de pecado, de maldad, y que es incapaz de volver su mirada a Dios, ¿sí? Pero por esas cosas de la vida suceden cosas. Ayer precisamente, pensando en lo que les iba a enseñar, vi un programa y era un programa donde salía la historia de un muchacho, de un chico, y era un chico de Estados Unidos que había crecido, él es un afroamericano y había crecido en un sector deprimido de la ciudad, en un sector muy, muy conflictivo de la ciudad, y tenía dos hermanos, uno mayor y uno menor. El mayor estaba condenado a cadena perpetua y el menor estaba en la cárcel también. Pero él había sido diferente. Él estaba desarrollando una carrera deportiva, había alcanzado una tranquilidad, una comodidad, un estatus diferente. Los tres crecieron en el mismo barrio, hijos de la misma madre y del mismo padre.
rodeados de las mismas circunstancias de conflicto, drogadicción, pandillas, robo, delincuencia, todo esto. El mayor a la cárcel, cadena perpetua, el menor también a la cárcel, y él exitoso, diferente. Y uno podría preguntarse, ¿qué pasó ahí? Las condiciones estaban dadas para que él también, ¿qué? También hubiese tenido la misma suerte que sus hermanos, posiblemente. Los psicólogos dirían, no, lo que pasa es que las condiciones de los seres humanos predisponen su conducta y entonces ellos se comportan tal y como su entorno lo hace. Pero este muchacho creció en medio de pandilleros, drogadictos, ladrones, asesinos. ¿Y por qué fue diferente? Hay cosas que sencillamente se salen de nuestra comprensión. Y ahí es donde entramos a un terreno llamado la soberanía de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y este ejemplo que les pongo no me lo estoy inventando, lo vi, es una historia real. Y refleja la condición de los seres humanos, como lo está haciendo el apóstol Pablo aquí. Y esto lo refuerzo con un artículo que también estuve leyendo sobre este tema que vamos a hablar hoy. Este artículo que encontré en un blog en internet se titula La inhabilidad absoluta del hombre. Y me llamó la atención algo que decía ahí quien escribió este artículo. Él decía, el hombre es tan capaz de darse cuenta de su paupérrimo estado como el pez es capaz de percatarse o darse cuenta de que está mojado. ¿Será que un pez se da cuenta que está mojado? No. Eso lo hacemos nosotros porque nos movemos en un hábitat seco. Nosotros sabemos qué es estar seco, pero el pez desde que nace está en el agua. Para él no hay un estado seco o un estado húmedo. Él no hace diferencia de eso. Y este autor me llamó la atención porque decía que asimismo el hombre es incapaz de reconocer su estado. Nuestro entendimiento natural es incapaz de comprender el Evangelio sin la obra santificadora del Espíritu Santo. Tal como usted y yo no podemos llegar a la luna caminando, desde la tierra es imposible que de nuestro corazón corrupto brote la fe genuina por nuestras propias fuerzas. Es necesario primero que el Hijo de Dios nos liberte, decía este artículo. Pero para que el Hijo de Dios haga real esa obra maravillosa en cada uno de nosotros, es necesario algo, y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Esta mañana vamos a hablar, y si usted quiere apuntar en su boletín, vamos a hablar sobre qué hace el Espíritu Santo en las personas. Hemos estado hablando durante 3 fines de semana de la obra del Espíritu Santo. Entonces vimos que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo nos enseña. Hace 8 días hablamos que el Espíritu Santo nos daba poder. Muy bien, poder. Hoy vamos a hablar de otro aspecto, de otra función del Espíritu Santo en medio de la humanidad. Y es que el Espíritu Santo convence de pecado. ¿El Espíritu Santo qué? Convence de pecado. Entonces, para ello acompáñenme por favor al Evangelio del apóstol Juan. Vamos al capítulo 16 rápidamente y vamos a ubicarnos en el versículo 8 y 9. No nos vamos a salir de esos 2 versículos, versículos 8 y 9 del capítulo 16 del Evangelio del apóstol Juan.
La Biblia dice, palabras de Jesús a sus discípulos. Estaba hablándole a sus discípulos. Jesús dijo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hoy vamos a hablar de la primera parte, de pecado. Dentro de 8 días vamos a hablar de justicia y dentro de 15 días vamos a hablar de juicio. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Quién estaba hablando? Jesús. El Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado. ¿Por qué? Porque el mundo no cree en Jesús. Uno de los grandes vacíos que nosotros hemos podido descubrir en medio de la iglesia cristiana es que hemos caído en un vacío. ¿Cuál es ese vacío? Intentar en nuestras propias fuerzas convencer a las personas para que crean en Dios. Nosotros hemos creído que tenemos la capacidad de argumentarle a una persona y llegarle a convencer para que ésta crea en Dios, se vuelva a Dios y camine fielmente con Dios. Y muchos en esta tarea de intentar convencer a alguien para que crea en Dios han caído en un estado de frustración. Y como han caído en un estado de frustración, dice, ¿para qué invito? ¿Para qué le quemo tiempo a la gente si eso yo les hablo y les hablo y les digo y les digo y los invito y los invito? Y es más, hoy estamos en una actividad como iglesia, encuentro de nuevos. Y algunos dirán, ¿a cuántas personas, pastor, hasta de mi propio bolsillo le he pagado y los he llevado al encuentro? Y nada. Y no pasa nada. Porque ustedes y yo hemos omitido la palabra. Y la palabra dice que su función y mi función es anunciar, es proclamar, es invitar, es dar a conocer la buena noticia del Evangelio. Pero quien convence a aquellos a quienes les es anunciado, a quienes les es proclamado, a quienes les es presentado la buena noticia del Evangelio, quien les convence, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Eso lo dice la palabra, amén. Ok, y como hemos encontrado que muchos posiblemente aún se encuentran en ese estado de frustración, ya sea porque su hijo no se convierte, porque su esposo no se convierte, porque su mamá no se convierte, porque su jefe no se convierte, porque su amigo no se convierte, pues vamos a estudiar más a profundidad esta verdad que nos presenta el Evangelio, que el Espíritu Santo es quien convence a las personas de su pecado. ¿Ok? Entonces, ya como estamos ahí en el texto de Juan capítulo 6, versículo 8 y 9, vamos a enfocarnos en la primera parte, versículo 8. Dice el versículo 8, su primera parte, dice, y cuando Él venga, convencerá. Cuando Él venga, convencerá. Primero, nosotros necesitamos identificar y tener con claridad quién es el que ha de venir. Según Jesús, ¿quién era el que iba a venir? Ok. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque debe quedar muy claro para saber a quién le compete esta función de convencer, ¿sí? Entonces queda claro para todos que la Biblia se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿cierto? Ok. Ahora, Jesús estaba diciendo, y cuando Él venga, cuando Él venga. Entonces aquí necesito hacer otra claridad. Resulta que cuando Él venga, esto se lo estaba diciendo Jesús y dándoselo como una promesa y expectativa a sus discípulos. Pero hoy en día esta promesa ya es un hecho, no es una expectativa.
esta promesa hecha por Jesús se cumplió en el día del Pentecostés. El Espíritu Santo vino sobre ellos para convencerlos de pecado. Y desde ese momento, desde ese día, el Espíritu Santo habita en medio de la iglesia. El Espíritu Santo es una realidad en medio del pueblo de Dios, o sea, de usted y de mí, de cada uno de nosotros, de los que nos encontramos en este lugar. Esa es una realidad, ¿sí? Así que no es una expectativa, ¿será que ya vino? ¿Será que va a venir? No, esta promesa que Jesús hizo a sus discípulos se cumplió. Y desde ese día el Espíritu Santo está en medio de su iglesia. Ahora nos enfocamos en lo que nos interesa más exactamente, su papel, convencer. ¿A qué se refiere la Biblia con que el Espíritu Santo convence? Bueno, vamos a mirar de qué se trata esto, de que el Espíritu Santo convence. Resulta que esa palabra convencer quiere decir corregir, reprender, mostrar nuestra culpabilidad con sólida y convincente evidencia, traer a la luz. Solo el Espíritu Santo tiene el poder y la capacidad de mostrarnos con sólida evidencia nuestra culpabilidad como seres humanos delante de Dios. Fíjese que muchas veces usted puede tener muy buenos argumentos y demostrarle tal vez a su pareja, tal vez a su hijo, tal vez a su jefe, tal vez a un subalterno suyo que está cometiendo algún error, y muy seguramente usted ha experimentado esa actitud negativa que cuando usted les demuestra, ellos, aún cuando usted les está demostrando, ellos se niegan a pedir perdón, se niegan a reconocer su falta, se niegan a reconocer su culpa. ¿Sí le ha pasado o no? Y a pesar de que tenemos muy buenos argumentos, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos un mensaje, y es un mensaje sugestivo, confrontador, duro. Arrepiéntase, porque si no se arrepiente, va a ir ¿a dónde? Al infierno. Y posiblemente muchos se han reído en su cara y le han dicho, ¿cuál infierno? Porque para ellos es difícil entender esta verdad. Solo el Espíritu Santo puede hacer que las personas comprendan esta verdad. Por eso usted y yo necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos su presencia, necesitamos su compañía. Es indispensable como iglesia que el Espíritu Santo esté con nosotros. No podemos hacer la obra de Dios si el Espíritu Santo no está con nosotros. Esto es muy importante tenerlo claro, pues el Espíritu Santo tiene como parte de su obra convencer al ser humano, ya que los seres humanos, por su condición de pecado, han perdido su capacidad de volverse a Dios voluntariamente. Alguien que busque Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7, busquen por favor. Vamos a ir rápidamente. Tito capítulo 3, versículos 3 al 7. Mire lo que dice la palabra del Señor a través de Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Usted no se salvó a usted mismo. Yo no me salvé a mí mismo. Él nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho o hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Usted y yo también hubo un tiempo donde estuvimos en ese estado, aborreciéndonos unos a otros, incapaces de hacer lo bueno, incapaces de volver nuestra mirada a Dios. Pero Dios, como acabamos de ver, en su gracia y en su misericordia, nos salvó, nos alcanzó. También dice la palabra del Señor, y para ello quiero invitarlos un ratico ahí a que me acompañen a Efesios capítulo 2. Todo para dejar bien claro que el hombre es incapaz de volverse a Dios. Es su misericordia, es su gracia la que nos vuelve a Él. Por la condición pecadora y caída del ser humano luego del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Un muerto tiene voluntad? ¿Un muerto puede elegir? ¿Un muerto puede opinar? No. Por eso el ser humano es incapaz de volverse a Dios, porque está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cuántas veces los hombres y posiblemente con lágrimas en sus ojos se arrodillan y le dicen: amor, perdóname, no sé qué me pasa, amor, perdóname? Y tal vez la esposa: ok, amor, te perdono. Y muy seguramente a los 15 días, 20 días, a la próxima oportunidad, vuelve el hombre y es infiel a su mujer. ¿Cómo es posible que, habiendo llorado, habiendo reconocido, entendido, entre comillas, su maldad, el daño que le está produciendo a sus hijos, cómo es posible que vuelve otra vez a lo mismo? Porque es incapaz. Porque la misma Biblia nos dice que este mundo a lo malo le llama y a lo bueno le llama. Porque posiblemente muchos hombres en su misma condición de casados, en lugar de decirle: hombre, respete a su esposa, lo que hacen es vitorearlo. Bravo, buena, eso es un macho de verdad. Y esa es la condición del ser humano, gozarse en la maldad. Y eso nos deja muy clara la condición de pecado del hombre y su incapacidad para hacer lo bueno. Colosenses capítulo 2 versículo 3 todavía nos ayuda a tener más claro esto de la condición de muerte del hombre en sus delitos y pecados. Capítulo 2 versículo 13 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Quién nos dio vida? Dios. Es el Espíritu Santo el que opera esta obra tan maravillosa en la vida de cada uno de nosotros. Así que si usted en algún momento llegó a ufanarse
llegó a creerse más que otros, porque yo sí camino con Dios, yo sí hago lo justo, yo sí hago lo bueno. Pues la Biblia dice que usted no se volvió a Dios, sino que Dios en su misericordia lo sacó a usted y le mostró su bondad. Ahora, iglesia, ¿será que necesitamos al Espíritu Santo en medio de nosotros? Esto quiere decir que solo el Espíritu Santo es quien hace entender a las personas cuánto necesitan de Dios y por lo tanto vivir para la gloria de Él. Solo el Espíritu Santo puede producir eso en los individuos. Jesús también dejó clara esta verdad a su pueblo, a los judíos, aquel pueblo llamado, aquel pueblo escogido, aquel pueblo apartado por Dios. Jesús les dijo: nadie está por encima de esta obra, porque aún a ellos les dijo que era necesario que el Espíritu Santo viniera y les convenciera. Ni siquiera ese pueblo especial se salva de esta condición de pecado. Aún ellos, habiendo sido el pueblo a quien Dios le entregó la ley, habiendo sido el pueblo a quien Dios apartó desde tantos años atrás, aún ellos también necesitan al Espíritu Santo para volverse a Dios y poder conocer o reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador para el ser humano. Todo esto, hermanos, nos permite ver con mucha claridad la gran necesidad que usted y yo, los seres humanos y toda la humanidad, tenemos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin Él y su obra no podemos ser corregidos, no podemos ver nuestra culpabilidad, no podemos ser convencidos del juicio inminente sobre el hombre pecador. Solo Él nos hace conscientes de esta gran verdad. Pero como les dije, pastor, si eso es obra del Espíritu Santo, entonces ¿para qué cultos de buscadores? Entonces ¿para qué impactos evangelísticos? Entonces ¿para qué aquella estrategia de algunos años atrás de puerta a puerta, ir tocando, anunciando? Ok, usted tiene la razón con hacerse esa pregunta, pero sepa que la respuesta es la siguiente: Dios a usted lo salvó por gracia y a mí me salvó por gracia. Dios es el creador de toda la tierra, de todo lo que existe. Dios es soberano, por tanto Él pone las condiciones. Y una de las condiciones que Él pone a su iglesia, a sus hijos y a sus escogidos, una de las responsabilidades, mejor que condiciones, responsabilidades, es anunciar el Evangelio. Usted no le va a decir: Señor, pero ¿para qué le voy a decir si no se va a convertir? Usted no sabe. Eso solo lo sabe el Señor. ¿Cuál es su responsabilidad? Anunciar. Pero el Espíritu Santo sí sabe. Por lo tanto, dejémonos guiar. Más bien interesémonos por tener claro cuál es la función del Espíritu Santo y cómo nosotros como iglesia debemos dejarnos guiar por Él. Ya vimos la primera parte de este texto bíblico que nos enseña que el Espíritu Santo convence. Ahora vamos a ver la segunda parte. Dice la Biblia en el mismo versículo 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Convence. ¿Sí? ¿Por qué? La segunda parte: porque en el mundo hay pecado. Entonces, si usted está tomando apuntes, escriba ahí. Segundo, el Espíritu Santo convence de pecado. Ahora veremos qué es esto de convencerá al mundo de pecado. El apóstol
Juan, cuando escribe esto, se encarga de expresarnos a quienes va a convencer el Espíritu Santo, y lo deja claro ahí con una palabra, dice mundo. Y entonces uno, mundo, ¿cómo así? Porque en el mundo hay animales, ¿sí? Terrestres, voladores, acuáticos. Al mundo hay montañas, hay plantas. ¿Cómo así al mundo? Entonces uno debe empezar a estudiar esto para poder comprender a qué se refiere el apóstol con esto. Y cuando el apóstol se refiere a mundo, nos está enmarcando la creación de Dios, y más exactamente se dirige a dos poblaciones en específico o en especial. Vamos a discriminar esas dos poblaciones. Al primer grupo de personas que se refiere el apóstol cuando habla de mundo es a los creyentes. Y el segundo grupo al cual el apóstol se dirige es a los incrédulos. La palabra mundo enmarca estas dos poblaciones: creyentes, incrédulos. ¿Ok? Teniendo claro esto, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. A la primera población, que son los creyentes, los convencerá de su pecado y de su necesidad de arrepentirse y de creer en el Señor Jesucristo. Por eso ustedes y yo, cuando no estábamos buscando muy seguramente a Dios, sino que estábamos en otros planes, el Señor nos salió al camino y nos sorprendió, y terminamos posiblemente de rodillas, tal vez algunos llorando por allá solos en alguna habitación, y tal vez usted nos explica cómo fue, qué pasó, pero lo único que usted sabe es que luego de ese impacto con Dios, su vida cambió y usted fue otra persona, que usted no lo hubiese podido lograr en sus propias fuerzas. Fíjese que hay hombres que llevan 30, 40 años en instituciones como Alcohólicos Anónimos y todavía están dependiendo de estar ahí, porque si dejan de ir una semana, muy seguramente recaerán en el vicio del alcohol. Pero la experiencia de muchos de los que estamos aquí, tal vez algunos no eran alcohólicos, pero tal vez estaban en la droga, tal vez tenían una actitud compulsiva, incontrolable para decir mentiras, tal vez tenían un genio demasiado explosivo y eran incapaces de controlarlo. Como dicen en mi tierra, se compraban una pelea, ¿sí? En mi tierra es complicado ese asunto del genio, del carácter. Me acuerdo mucho que iba uno caminando en el colegio y no lo podían mirar, o sea, otro no lo podía mirar uno a la cara porque ya la expresión era ¿qué? ¿Se enamoró de mí o qué? ¿Cómo es? ¿Le parecí muy bonito? Y los santanderianos se ríen porque así es. Y así, y va usted por la calle y no puede mirar a otro hombre a la cara porque una vez que me le parecía a quién. Y lo que les dije es decente, porque allá utilizan otra terminología bien gruesa, ¿sí? Que no es justo mencionar esas palabras en este lugar, ni en un púlpito, ¿sí? Y aún en esa condición, hombres o mujeres que no se lo propusieron y al otro día usted los ve y son diferentes. Y tal vez aquellas mujeres que no se les podía tocar ni un callo, como dicen por ahí, se vuelven una mansa paloma y usted dice, ¿y esta? ¿Qué le pasó? Y otros más atrevidos dicen, ¿y esta qué se fumó? Ni se fumó nada, ni se tomó nada,
ni hizo nada. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. A eso se dirige en primer lugar este texto bíblico cuando dice convencerá al mundo de pecado. Pero en segundo lugar hay otra población, los incrédulos, que también están en el mundo. Y para ellos este versículo se dirige de la siguiente manera: los incrédulos vienen a ser convencidos, viene a ser expuesto o sacado a la luz su condición de incredulidad y su escasa argumentación para desmentir la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Para ellos se les saca a la luz su incapacidad de argumentar que Jesús era el Hijo de Dios. Tal vez usted no ha escuchado o no ha leído, pero la historia sí nos deja ver que muchos hombres autodenominados ateos, que no creían en Dios, fueron desafiados a demostrar que Jesús no era el Hijo de Dios. Y gran cantidad de ellos terminaron a los pies de Dios como personas convertidas, porque fueron incapaces de demostrar que Jesús no era el Hijo de Dios. Le puedo citar aquí rápidamente dos. Uno ya está muerto, el otro todavía vive. C.S. Lewis, filósofo, pensador, psicólogo, sociólogo, un hombre muy preparado. Le pusieron la tarea de que demostrara que la Biblia no era la palabra de Dios y que Dios no existía y que Jesús no era el Hijo de Dios. Terminó convertido al Evangelio. Otro hombre aún vive, Josh McDowell, se autoproclamó enemigo de Dios en su juventud. Un hombre de una mente muy brillante, intelectual 100%, amante del estudio. Y en un grupo en la universidad, haciéndole burlas a los cristianos, una chica lo desafió y le dijo: demuéstrame que Jesús es un farsante, demuéstrame que Jesús no era el Hijo de Dios y que la Biblia es mentira, y yo te sigo a ti. Josh McDowell terminó escribiendo un libro llamado Evidencia que demanda un veredicto. Es un libro así de gordo. Todo ese libro en defensa de este precioso libro, la Biblia. Y hoy camina por el mundo trabajando en favor de la palabra de Dios. Y es un defensor de nuestro Dios todopoderoso, aunque nuestro Dios no necesita defensores, nosotros necesitamos que Él nos defienda. A esa segunda población se está refiriendo también este texto bíblico cuando habla de mundo. Por lo tanto, esto quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo hará evidente a las personas que sus vidas no han sido invertidas en la dirección correcta, pues el pecado ha abarcado sus vidas en todo sentido. Ahora preguntémonos, ¿a dónde puede apuntar una persona que está muerta en su voluntad hacia Dios? ¿Hacia dónde? No apunta a nada. Usted le pregunta a alguien cuáles son sus sueños, cuáles son sus ilusiones. Los de todo el mundo: la casa, el carro, un mejor sueldo, que me gane el baloto, ¿sí? Todos esos sueños efímeros, temporales, superficiales. Pastor, o sea que es malo desear una casa, un carro, un trabajo estable, estudiar. No, es bueno,
anhelar esas cosas, trabajar por ellas, esforzarnos por ellas, pero no perder de vista que eso no cambiará la condición de pecado del ser humano, que eso no nos dará ninguna garantía de salvación y vida eterna, que usted puede vivir en el mejor sector de Yopal, que usted puede pertenecer a la familia más prestante y honorable de esta ciudad, pero eso no cambia su condición de pecado. Eso no cambiará su historia cuando tenga que enfrentar el juicio de Dios. Y algunos serán premiados y les dirán: entra en el gozo de tu Señor. Pero otros serán como la paja que es tirada al fuego eterno con Satanás y sus seguidores. Usted puede usar la mejor ropa. Usted puede ir a los mejores salones de belleza de esta ciudad. Usted puede usar el mejor perfume. Tal vez su loción pueda costar 500, 600 mil pesos, 1,000,000 de pesos. Pero eso no le garantizará a usted salvación y vida eterna. Entonces tenemos que ser pobres, humildes. Entonces tenemos que ser personas sin preparación académica. No, tampoco. Tampoco. Porque también habrá muchos pobres, muchos sin formación académica, que también van a ir al infierno. Entonces tenemos que ir a la iglesia, tener una Biblia, aprender versículos, ofrendar, diezmar, dar primicias, para que podamos tener vida eterna, salvación. No. Pastor, ¿cómo así? Entonces no vamos a leer la Biblia. Sí, pero que usted venga a la iglesia no es una garantía de que usted haya sido convencido de pecado, porque la misma Biblia dice que llegarán unos y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, milagros, señales, predicamos tu palabra. Y el Señor les dirá: apartados de mí, no os conozco. Pastor, ahora sí, ni ricos ni pobres, ni iglesia ni Biblia. Entonces, ¿qué, pastor? No los estoy tratando de confundir. Quiero que entendamos que el Espíritu Santo tiene una función en medio de nosotros, y es convencernos de pecado, convencernos de nuestra necesidad. No de asistir a una iglesia y tener amigos cristianos, aunque eso es muy importante, necesario, y usted debe hacerlo. Pero el Espíritu Santo, primero que todo, quiere hacerle entender a usted que usted necesita a Jesucristo en su vida, que usted está llamado a ser como Cristo, que usted no puede aspirar a otra medida en su vida, usted no debe tener otro modelo en su vida. No, mi modelo es el pastor Elton. ¿Por qué? No, porque él es tan buena persona, él es tan lindo, él es tan especial. ¿Y qué si el pastor Elton falla? Entonces usted deja la iglesia porque el pastor Elton falló, porque su referente era un hombre común y corriente. No, mi referente es el pastor Alberto Rosso, porque es que ese sí es un hombre de Dios. Amén, nuestro pastor Alberto es un gran hombre de Dios, y todos le rendimos a él respeto, pero él no es nuestro modelo. No, mi modelo es el apóstol Eduardo Cañas Estrada. Ese sí que es un general de la fe. Gloria a Dios por esos hombres, pero ellos no son nuestro modelo.
El Espíritu Santo no viene a decirnos que debemos ser como el pastor Eduardo Cañas o el pastor Casluna. El Espíritu Santo viene a decirle a usted y a mí que debemos ser como Cristo. Ni más ni menos, como Cristo. Ahora pregúntese usted, ¿está viviendo como Cristo? Una buena pregunta. Lo que nos deja ver esto es que posiblemente muchas personas no están viviendo para la esperanza eterna, sino, como decíamos, para lo superficial, para la apariencia, lo efímero, lo temporal, aun si ésta se disfraza de falsa piedad. Pues esto decía Jesús a un grupo de judíos, quienes creían pertenecer a un pueblo con un estatus especial, pero esto no les eximía de su responsabilidad y su condición y su naturaleza de pecado. Iglesia, para nosotros, esto debe llamarnos la atención. ¿Por qué? Debemos preguntarnos, ¿somos conscientes realmente de la obra de Cristo en nosotros? ¿Realmente somos conscientes de lo que Cristo hizo en nosotros? Si fuéramos conscientes de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, usted sería más reverente, usted pecaría menos. ¿Por qué digo pecaría menos? Pastor, ¿hay licencia para pecar? No, no hay licencia para pecar. Lo que pasa es que si el Espíritu Santo nos hace conscientes, nosotros la pensaríamos no una, ni dos, ni tres, sino hasta 1000 veces antes de pisotear esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso es necesario preguntarnos si somos conscientes de la obra de Cristo en nosotros. Si fuéramos conscientes, nos sentiríamos deudores e inmerecedores de la justicia de Cristo, por tener claro que la Biblia dice que éramos incapaces, que estábamos muertos, que no lo elegimos, que Él nos llamó. Y eso haría de nuestra gratitud algo mucho más grande. Así como cuando uno es joven y tiene sueños, como mi esposa y yo tenemos sueños. Tal vez alguna pareja joven que esté empezando su sueño de su casa, ¿sí? Y cuando usted lucha contra todo un sistema que está viciado y que hay ofertas y hay beneficios, pero cuando usted intenta acceder a esos beneficios se da cuenta que usted necesita más que cumplir los requisitos, que usted necesita influencias, que usted necesita amigos por allá arriba, no en el cielo, sino en algunas dependencias, para que eso a lo que usted tiene derecho sea una realidad. ¿Y cuántos viven agradecidos con aquellos personajes que están en esas posiciones y le dicen: tome su lote, tome su casita, tome su apartamento, y tributan, dan una gratitud enorme, y siempre que los ven procuran hacerle alguna atención a esos individuos? Ahora, ¿cuánto más nosotros, a la luz de la palabra, siendo conscientes que no reuníamos los requisitos para que Cristo hiciera algo por usted y por mí, sin embargo, aún sin requisitos, aún sin merecerlo, aún como la Biblia dice, muertos, incapaces de volvernos a Dios, Él se despojó de sí mismo, se hizo hombre, llevó el pecado sobre Él y lo sacó a usted? Si usted le tributa
honra a hombres que tenían por obligación a hacer eso por ustedes, de un subsidio, de una vivienda, de algo, ¿cuánto más estamos llamados a honrar, a reverenciar, a exaltar, a obedecer a aquel que fue más allá de lo que merecíamos usted y yo? Por último, la Biblia nos dice en el versículo 9, dice la Biblia, ¿de qué nos va a convencer el Espíritu Santo? De pecado, por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo convence de pecado porque la humanidad no cree en Jesucristo. Este texto bíblico nos aclara más aún la labor del Espíritu Santo. Él viene a convencer de pecado, pero no cualquier pecado, pecado de condenación, no creer en Jesucristo como Salvador de la humanidad e Hijo de Dios. ¿Cuál es el pecado que condena a la humanidad? Pastor, yo creo que la violación, violar a una niña, eso, ok. Pastor, asesinar a alguien, bueno. Pastor, robarse mucha, pero mucha plata, eso no tiene perdón, eso lo condena, ok. Pastor, eso que hizo Hitler, matar a tanta gente, eso no tiene perdón. Aún niños, mujeres embarazadas, eso no tiene perdón. Ok. Déjeme decirle lo siguiente. Los pecados morales y de conducta son resultado de la condición caída del ser humano. Esos que le acabo de nombrar son o se dan por causa de la condición caída del ser humano. Esto no quiere decir que sea correcto pecar, pues son parte de la naturaleza caída del ser humano, las obras de la carne, las acciones de los hijos de desobediencia, como dice la Biblia. Todo esto nos ubica en un estado no deseado. No estoy tratando de justificar este tipo de prácticas, porque aquellos que tienen este tipo de prácticas, la Biblia los describe de la siguiente manera. Romanos 8, 6 y 7 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Así que no estoy diciéndole que estos pecados, como el homicidio, como la violación, como la infidelidad, como la mentira y todas las obras de la carne, tengan algún tipo de justificación. No, hacen parte de nuestra naturaleza pecaminosa y nos constituye enemigos de Dios, como dice la Biblia acá. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, todo este tipo de prácticas nos convierte en enemigos de Dios. Pero la Biblia está diciéndonos aquí que hay un pecado que nos condena. Y ese pecado se llama no creer en el Hijo de Dios. Es el pecado de la incredulidad. Sin perder de vista esto que acabamos de ver, que las prácticas pecaminosas nos convierten o nos constituyen en enemigos de Dios, es de resaltar entonces que el pecado de la incredulidad, no creer en Jesucristo, es el que condena a los seres humanos y los aleja de la salvación. La incredulidad se hace evidente no solo cuando las personas rechazan el Evangelio, no asisten a una iglesia o no leen una Biblia. La incredulidad también se hace evidente, también está presente en las personas que vienen a la iglesia, pero viven para sí mismas y no para la gloria de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí.
Hay personas que vienen a la iglesia porque les parece bonito. Hay personas que vienen a la iglesia porque dicen, es que es chévere. Hay personas que vienen a la iglesia simplemente porque tienen problemas. Hay personas que vienen a la iglesia porque en algunas iglesias existen algunos trabajos de labor social y entonces se da mercado, se ayuda con ropa, se ayuda con algunas cosas. Ahora, ¿esas personas serán cristianas? ¿Será que el Espíritu Santo les ha convencido de su maldad? Hay personas que vienen a la iglesia porque les gusta una muchacha o un muchacho. Hay hombres que vienen a la iglesia porque dicen, allá posiblemente sí voy a encontrar una buena mujer. Y solamente van a venir a la iglesia por conseguir una mujer. ¿Será que eso se puede describir como cristianismo verdadero? ¿Será que el Espíritu Santo les convenció de pecado? ¿Será que Jesús es la motivación por la cual ellos están en la iglesia? ¿Será que ellos están buscando ser como Jesús? Muy seguramente no. Si el Espíritu Santo nos ha convencido, no haríamos nada, absolutamente nada que fuese contrario a uno que está llamado a representar a Dios en la tierra. Nuestra conducta sería diferente. Yo sigo peleando por las causas pequeñas, porque las causas pequeñas me dejan ver vacíos profundos. ¿Cómo así, pastor? Sí, si usted no tiene temor de violar un pare, si usted no tiene temor de pasarse una luz en rojo, si usted no tiene temor de meterse aquí este pedacito en contravía, eso quiere decir que usted no tiene carácter, que usted no tiene principios. Porque si no respeta a las autoridades humanas que las ve, ¿qué me garantiza a mí que usted va a respetar a Dios que no lo está viendo literalmente? Que no está con una comparendera esperándolo. Ah, sí, dijo una mentirita, 500,000 pesos de comparendo, mijito. Por eso yo digo que esas causas, entre comillas, pequeñas, desnudan vacíos profundos en el carácter de la iglesia. Que usted lleva 5 años manejando sin licencia de conducción, que usted no tiene ningún reparo en irse de la casa donde está viviendo, debiéndole a la vecina de la tienda lo que usted mismo se comió. Causas pequeñas desnudan vacíos profundos. ¿Será que Cristo haría eso? ¿Cómo creer que el Espíritu Santo está morando en una persona de esa condición? ¿Cómo creer que hay una verdadera conversión en una persona que no tiene ningún reparo en vivir de esa manera? Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo convence, que el Espíritu Santo logra lo que nosotros con argumentos humanos no podemos. ¿Cómo creer que realmente el Espíritu Santo está morando en alguien que no tiene ningún temor de vivir de cualquier manera? ¿Cómo creer que el Espíritu Santo está morando en alguien que lleva 10, 12, 15 años en la iglesia y no se ha casado, consintiendo una unión, una relación pecaminosa? Yo me hago esas preguntas, hermanos. Por lo tanto, el único que puede librarnos de condenación es Jesucristo. Por eso la importancia de creer en Él y que el Espíritu Santo nos ayude en esta tarea. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor.
En estos días estoy haciendo un estudio de la carta de Corintios, la primera carta de Corintios. Y duré como una semana con un versículo, con un solo versículo, capítulo 4, versículo 5. Me tardó una semana comprender ese versículo. Es bien compleja esa carta. Y una de los principios que puede uno extraer de ese capítulo 4 es que ni usted ni yo podemos juzgar a nadie. Así que, por favor, no piense que yo le estoy juzgando desde aquí, ni yo mismo tengo facultades para juzgarle. El único que puede juzgarnos es Dios. Pero mi responsabilidad es anunciarle lo que la palabra dice, y eso es lo que la palabra está diciendo. Ahora mi pregunta hacia ustedes, iglesia, y si hay algún amigo que está viniendo hoy y dice: yo no había venido a estos lugares, es como mal geniado esos señores que paran allá a hablar, como dura la cosa. No, yo no soy mal geniado. Bueno, un poquito. Por herencia de Santander, pero no por más. Pero yo quiero decirle algo. Yo no estoy tratando de convencerlo, porque nos queda claro que yo no convenzo a nadie, el Espíritu Santo es quien convence. Si usted está allí sentado o de pie y usted dice: eso que él está diciendo es como si le hubieran contado mi vida, eso es como si me lo estuviera diciendo todo a mí. Yo creo que la persona que me invitó fue y le dijo a ese pastor, y eso me las está echando a mí. Y cuando voltea la mirada, yo sé que me está mirando a mí. No, yo miro para todos lados porque pues me estoy dirigiendo a todos, pero no estoy dirigiéndome a nadie en particular. Pero quiero decirle algo, en el amor del Señor Jesucristo. Si usted ha sentido que Dios hoy ha desnudado su vida en este lugar, quiero pedirle que haga una oración conmigo. Si usted es la primera vez que viene, o la segunda o tercera vez que viene, si usted es consciente que Dios ha desnudado su condición en esta hora, levánteme su mano al cielo. No quiero ponerlo en vergüenza, no lo voy a hacer. Déjeme ver su mano levantada por un momento nomás. Quiero orar por usted. Amén. Dios te bendiga. Qué valiente. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Amén. Quiero pedirles a la iglesia que me acompañe a orar por estas personas que levantaron la mano. Y aquellos que levantaron la mano, me gustaría poder estrecharles su mano. Me gustaría darles un abrazo y decirles que Dios les ama y que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Que yo no soy mejor que ustedes, que ninguno de los que estamos aquí es mejor que ustedes. Todos estamos en la misma condición, necesitamos a Dios. Ahora les invito a que vengan a este lugar. No los voy a poner en ridículo, solamente quiero que vengan. Déjeme darle la mano. Permítame darle un abrazo. Permítame decirle: bienvenido, bienvenida. Es una valiente. Tú eres una valiente. Dios te bendiga. Eres valiente. ¿Hay alguien más? Venga, no tenga temor. Aparte de eso, soy pequeñito, no se preocupe. Me veo grandote allá, pero la realidad es otra. Qué valiente.
alguien más? Yo vi más manos levantadas. ¿No? Ok, iglesia, ¿qué tal si toda la iglesia levanta sus manos a este lugar, por favor? Y a ustedes los invito a que cerremos nuestros ojitos. Vamos a orar al Señor. ¿Les parece? Solo ustedes, los que están aquí, saben lo que Dios trató con cada uno allí mientras escuchaban la palabra de Dios. Así que mi invitación es a que ustedes mismos con sus propias palabras le pidan perdón al Señor por lo que saben que Dios les hizo ver, necesitan cambiar. Dios Todopoderoso, te doy gracias con toda la iglesia por cada uno de ellos, por estas mujeres, por estos varones, Señor, gracias. Ruego a ti en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo que tu Espíritu Santo obre en la vida de ellos y sean convencidos de la necesidad que tienen de ti, de conocerte, de tu palabra, Dios. Oro, Padre, porque seas tú quien inicie en ellos una obra, porque tu palabra dice que la obra que tú comienzas en las personas, tú no la dejas a medias. Cuando tú comienzas algo en alguien, tú lo llevas hasta terminarlo, Dios. Por eso te ruego que ellos sean perfeccionados, para que, como dice Efesios, alcancen la estatura, la medida, la plenitud de Cristo Jesús. Por favor, Señor, gracias por ellas, Padre. Gracias por ellas, las bendecimos, Señor. Rogamos a ti que así como tú has sido fiel en acompañarnos a nosotros y has llenado esos vacíos profundos que había en nuestras vidas, así mismo seas tú con ellas y con ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora quiero pedirles otro favor a ustedes que están aquí adelante. Detrás de ustedes hay unas personas de la iglesia, ¿sí? Hay unas mujeres y unos varones. La iglesia tiene un proceso, y ese proceso tiene unas escuelas donde queremos enseñarles la Biblia. Que ustedes aprendan a estudiar la palabra, que ustedes se den cuenta por ustedes mismos que lo que la Biblia enseña es verdad. Pero para eso necesitan ayuda. Yo todavía sigo aprendiendo. A mí todavía me siguen enseñando. Por eso les digo que necesitamos o les estamos brindando esa ayuda. La pregunta es: ¿ustedes quieren esa ayuda? Ok, si ustedes quieren esa ayuda, quiero invitarlos a que se den vuelta y le den sus datos a ellos, su número telefónico exacto, su dirección. Como iglesia los vamos a llamar y les vamos a dar un material y vamos a estar muy pendientes de ustedes. Bueno, Dios te les bendiga. Quiero que estén ahí.